Bueno, hablamos de las obras, porque en estos días yo vi en cadena la inauguración de un tramo de la autopista, creo que de Guarena. Entonces decía, no, esta obra solo se hace en Revolución, y lo decía el ministro de Infraestructura, ¿no? Y que antes no se hacían ese tipo de obras. Bueno, simplemente yo le pediría a todos los venezolanos que escuchan este tipo de mentiras, que compararan y vieran a su alrededor todo lo que de infraestructura existe en materia vial, en materia eléctrica, en materia de vivienda, etcétera, y pregunten en qué época fue construido eso. Mira, la única obra de importancia que al cabo de 17 años ha emprendido este gobierno ha sido el ferrocarril, y está completamente paralizado. Y en zonas como por ejemplo el estado Anzoátegui, el estado Cojedes, parte del estado Guárico, son obras que se están viniendo abajo por el abandono total. Crearon campamentos que ya no existen. Hicieron tareas de enormes movilización de tierra, etcétera, siembra de pilotes, y bueno, eso se quedó ahí. También están haciendo el metro, ¿no? Algunas por supuesto, algunos tramos del metro, pero compárese y no solamente se compare la dimensión de las obras hechas, sino lo gastado, dólar a dólar, durante los regímenes precedentes, los denostados regímenes de la Cuarta República o del punto fijismo, como los denomina el gobierno, versus el dineral que han manejado ahora y que se ha hecho. Ok, vamos a hablar de política. ¿Cómo ves tú el país desde el punto de vista político? Esta confrontación no va a permitir en algún momento el reencuentro de los sectores políticos, de los factores políticos. Y te digo esto porque conversando con alguien del gobierno que estuvo aquí entrevistado por Vicente Rangel, él decía que en la oposición había gente con quien se podía conversar, y decía que tú eras uno de ellos. Tú observas que hay puentes. Yo diría que se puede conversar con mucha gente en la oposición. Lo que nosotros no podemos aceptar, en primer lugar, es que el gobierno discrimina y diga, con este sector sí hablo y con este sector no hablo, porque eso es una forma de dividirnos. Quienes somos interlocutores por la oposición, lo determinamos quienes estemos en la oposición. Como el gobierno determina quiénes son sus interlocutores, sin que uno pueda decir de la oposición, no, el interlocutor del gobierno es fulano o es mengano. ¿Okay? En segundo lugar, nosotros siempre hemos tenido disposición a conversar con agenda libre, públicamente, y si es posible en cadena nacional de radio y televisión, para que un ambiente de mucho respeto y de gran altura, el gobierno explique o dé su versión de los hechos, sus argumentaciones, cualesquiera que sean, y nosotros desde la oposición podamos hacer exactamente lo mismo. Ahora, lo que tú no puedes hacer es pretender hacer un diálogo encasillado en determinados temas, y que, como ocurrió hace unos días, el invitante al diálogo sea el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que es el que se ha encargado de ser uno de los puntales políticos más agresivos y más virulentos contra la oposición. Es casi un invitante que te dice no vengas a la reunión. Claro. Pero repito, no se ha producido absolutamente ningún contacto tendente a organizar un diálogo o un debate, o siquiera un intercambio de opiniones, que debería ser lo normal, sobre todo en un periodo de tanta crisis, tanta tirantez y tantas cosas impredecibles como las que se pueden presentar en el corto futuro, como lo que nos está ocurriendo ahora en Venezuela. ¿Es lo que tú percibes? Bueno, yo creo que el gobierno que ve encuestas, las que se hacen sin que ellos las contraten y las que contratan ellos mismos, ellos saben lo que viene el 6 de diciembre. ¿Qué viene? Van a recibir una derrota electoral, pero enorme derrota electoral, y ahí van a cambiar las cosas, porque imagínate un gobierno que a 2 años de su finalización natural, que es cuando se deberían producir las elecciones presidenciales, pierde unas elecciones parlamentarias, digamos que 60-30 o algo más, o un poquito menos. Es un gobierno que prácticamente comienza a derretirse y empiezan internamente los problemas y las cuentas, las culpas recíprocas, etcétera. Pero es un gobierno que queda verdaderamente enclenque, patuleco. ¿Qué hace la oposición dirigida por Henry Ramos en una parte, con una victoria tal como la que él proyecta? ¿Qué es lo que espera al país? Mira, Carlos, lo mejor que le ha ocurrido a la oposición en estos últimos tiempos ha sido, por supuesto, atendiendo los reclamos del país, es adoptar una posición sinceramente unitaria. Mira, eso de candidatos únicos en 87 circuitos y en 24 listas,
la tarjeta única, el comando único, el programa legislativo único, es una constitución única. Es lo que nos da crédito ante el país para pedir que nos den su confianza y voten por nosotros. Ya lo están diciendo todas las encuestas.